en el día a día, quienes se dedican a hacer evaluaciones, diagnósticos, ¿sí? Vale la pena repensar este tipo de cosas. Y para los padres de familia que también puedan encontrarse en el foro, que puedan entender un poco cuál es la lógica y cómo interpretar un poquito, sobre todo cuando recibimos a veces informes, ¿no? O diagnósticos como tales con 4 o 5 trastornos o con 4 o 5 cosas, que es bastante como común cuando se hacen este tipo de valoraciones, ¿no? Terminar con diagnóstico de autismo, diagnóstico de trastornos específicos del aprendizaje, TDA, negativista desafiante, eh, ¿no? Y 1000 cosas más, ¿sí? Dices, bueno, es como raro, ¿no? Que terminemos así. Entonces, pues bueno, es raro, pero muy, muy frecuente, desgraciadamente. Entonces, lo que les quiero venir como a presentar es un poco de información que nos puede ayudar a ser más críticos con esto y poder repensarlo un poco mejor, ¿sí? Ya de entrada, algo que hace falta normalmente, ¿no? Está documentado desde hace muchos años en la literatura científica, algo que le hace falta a la psicología, ¿no? Y ahí incluyo también neuropsicología y áreas afines de salud mental, es poder tener como, poder diferenciar términos claros, ¿sí? Em, Eso complejiza mucho, muchas cosas. Si no hay términos claros, se vuelve un problema. Luego, cosas como los diagnósticos y particularmente las comorbilidades. Y lo que pretendo irles exponiendo es ver cómo cuando se tiene un poco de claridad en algunas definiciones, todo se vuelve más sencillo, más simple, ¿sí? Más entendible. Eh, Vamos a entender la comorbilidad, ¿sí? Como la plantean autores que se dedican a este tipo de cosas en medicina, en salud mental, desde hace muchos años, ¿sí? Hay dos características fundamentales de qué es una comorbilidad, ¿vale? Una comorbilidad va a ser cualquier entidad clínica adicional, distinta, que haya existido o que pueda ocurrir durante el curso clínico de un paciente que presenta la enfermedad índice de estudio. Ejemplo, estoy estudiando a un paciente que se sospecha de que pudiese tener TDA, ¿sí? Eso es como lo que estoy intentando identificar, cumple los criterios, ¿vale? Y veo que durante el proceso de evaluación, igual y presenta eh, problemas hormonales, ¿no? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿sí? Yo estoy estudiando una entidad particular, ¿sí? Y la comorbilidad va a ser algo que va a ocurrir, ¿sí? Pensando en esto que estoy estudiando, ¿sí? Algo agregado, ¿vale? Otra cosa agregada, ¿sí? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que una persona puede tener más de una cosa al mismo tiempo. Yo puedo estudiar una cosa y pueden haber más cosas alrededor. Esas cosas extras van a ser comorbilidades. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, igual y llevé a mi hijo a evaluar y me dijeron que tiene TDA, pero además identificaron que hay problemas con la lectura o hay problemas con la escritura y hacen el diagnóstico comórbido, ¿sí? De trastorno específico del aprendizaje de la lectura, ¿no? Comúnmente conocida como dislexia. Es una dificultad para adquirir el proceso lector, ¿sí? Pero ojo, eso estaría bien si nos quedamos solo con la primera definición. El problema es que hay que actualizarla, ¿sí? ¿Qué nos dice el segundo autor? Nos dice, la comorbilidad genuina, ¿sí? Supone la presencia simultánea, de nuevo, dos cosas o más de dos cosas, de trastornos, uno, diferenciables, y lo siguiente, que cada uno tenga fundamentos etiológicos y fisiopatológicos propios. ¿Esto qué quiere decir? Que la causa sea distinta, que lo que genere esa problemática sea diferente a lo que estoy estudiando, a la causa 1. ¿Sí? Entonces, ojo,
porque ya no es nada más, vale, cumple los criterios para TDA, fantástico. Cumple los criterios para trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Y ya me tengo que preguntar, ojo, ¿es algo diferente? ¿Es un trastorno distinto? ¿Es una comorbilidad? ¿O las dificultades que implica el TDA están generando eso? Porque si las cuestiones, ¿no?, a nivel conductual, a nivel cognitivo, que produce el TDA, son la causa de los problemas de lectura, entonces por definición no es una comorbilidad, es una consecuencia. ¿Sí? Vamos a ir como profundizando un poquito en este aspecto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que para que algo realmente sea una comorbilidad, va a ser más de una entidad que se pueda separar claramente y que pueda tener una etiología diferente, una causa distinta. Si no tiene una causa distinta, entonces no es una comorbilidad. ¿Sí? Pues ojo con eso, porque estas definiciones nos pueden ir aclarando cosas. Oye, Luis, es que sí. Entiendo entonces que si al chico le está costando mucho trabajo sentarse, aprender a leer y aprender a escribir, y este mismo impulso y esta misma hiperactividad y estas mismas dificultades de atención hacen que el chico tenga problemas para leer y escribir, entonces, si eso es la causa, ¿no sería una comorbilidad? No, no sería. Sería una consecuencia. No es un trastorno aparte, no es una comorbilidad, es una consecuencia de funciones cognitivas que están trabajando de manera diferente que me impiden adquirir el proceso lector. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si yo tengo un trastorno por déficit de atención de muchos años? Si yo a lo largo de la vida he estado aprendiendo a partir de las experiencias que voy teniendo con el colegio, con los amigos, con otros compañeros, que no puedo, por más que me esfuerzo, que intento leer, que intento estudiar, que me esfuerzo, que intento salir bien en los exámenes y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no hay ayudas a nivel escolar, y no hay adaptaciones, ajustes razonables, y no hay nada de eso. Y poco a poco me voy haciendo a la idea que no sirvo para este tipo de cosas. Y todas las cosas que intento, no doy, no llego como lo van haciendo los demás. Y eso me va generando un problema a nivel de autoestima, un problema a nivel, ¿no?, de autopercepción y comienzo a desarrollar una depresión. Tú dirías, ¿eso es comórbido o es consecuencia de una cuestión de neurodivergencia que no se ha tratado, que no se ha podido ayudar, que no se ha podido intervenir, que ha generado este tipo de situaciones? Claro, llega un chico adolescente con un montón de este tipo de cosas arrastrando y dices, ah, es que va a terminar con 3, 4, 5, 6 diagnósticos. Y tú dices, claro, todas son comorbilidades. Es extraño, es raro, ¿no? Es decir, creo que es el único proceso en salud en donde puedes terminar con más de 2, 3 diagnósticos y todo va bien, ¿no? Tú llegas al médico y te pone 2, 3 diagnósticos, tú dices, espérate, ingrésalo porque debe estar gravísimo, ¿no? Aquí no. Y tú dices, ¿qué tanto estamos diagnosticando comorbilidades cuando no son comorbilidades? ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo ahí como para la reflexión, una vez teniendo entendida la definición de qué es una comorbilidad, que es tener más de una cosa en este momento, de una causa distinta a lo que estoy presentando, y eso puede ampliar un poco el panorama de cómo redactamos y cómo diagnosticamos cosas. ¿Sí? Bien, eso como punto de partida. Entonces va a ser común esto, va a ser común, ¿no? Entregar un informe psicológico, neuropsicológico, y va a ser muy común que pues exista, ¿no?, en el apartado de diagnóstico y que tiene, ¿no?, te aparezcan ahí 3, 4, 5 diagnósticos del DCM. ¿Por qué? Porque cumples los criterios diagnósticos para todos, ¿sí? Y realmente los cumples, no es que el clínico se los esté sacando de algún lugar, no. Lo revisas y tú dices, es que sí los cumple todos. Y tú dices, claro, pero
Las causas, ¿sí? Las causas son, o sea, se explica todo esto por diferentes causas, ¿vale? Entonces, bien, eso es importante. Ya después, cuando comenzamos a estudiar este tipo de cosas, tú dices, pero luego entonces, si son causas distintas, entonces la coocurrencia no debería ser la regla, debería ser la excepción. Como por ejemplo, hay chicos que tienen TDA y que tienen tiroiditis de Hashimoto. Tú dices, claro. Hay chicos que tienen autismo y que tienen tiroiditis de Hashimoto también. Tú dices, claro. ¿Hay cierto nivel de relación? Sí, sí hay. Pero la concurrencia es la regla, no, no es la regla. No. Y tú dices, ¿es la excepción? Sí. Muchos casos con TDA o con autismo no presentan estos desajustes a nivel hormonal. No es la regla. Pero ¿qué pasa con TDA? Por ejemplo, 78% de niños con TDA tienen al menos un diagnóstico adicional. 78%. Entonces, estadísticamente es raro que haya, ¿no? Entonces, no, no puede ser. Es muy extraño. Entre 50 y 70% de personas con TEA también cumplen criterios para TDA. Entonces, son causas distintas, son causas diferentes, son comorbilidades o de qué estamos hablando. 70% de los pacientes dentro del espectro cumplen con algún otro trastorno y el 41% de pacientes con autismo cumplen con dos o más. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si estamos diagnosticando, ¿sí?, causas excesivas en lugar de identificar una causa y sus consecuencias a nivel funcional, su repercusión en el día a día, en la familia, en el colegio, con los amigos, ¿sí? Y que eso nos explica otro tipo de cosas, ¿vale? Bien, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay una coocurrencia masiva de dos o más entidades, entre comillas, independientes? ¿Sí? Bueno, hay muchas hipótesis. Les vengo a presentar nada más dos, para no quitarles mucho de su tiempo de domingo. Una de ellas es porque tiende a haber, uno, confusión semiológica. Y la otra es porque se acostumbra a fragmentar dimensiones que son compartidas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, dividimos en categorías, dividimos en cajitas, porque así es más fácil entender, ¿vale? Pero en la realidad igual y no funciona así. ¿Cómo pasa con las funciones psicológicas? Digo, esto es un mal necesario, ¿sí? De ahí aprendemos, de ahí partimos, y nosotros entendemos clásicamente las funciones cognitivas como atención, memoria, percepción, ¿no? Así como todo bien dividido en cajitas, ¿sí? Tú dices, a ver, amigo, dime en qué momento exacto, ¿sí? La percepción comienza a ser memoria y la memoria comienza a darte cognición perceptiva, ¿no? Tú dices, no tengo idea, ¿sí? ¿Por qué? Dime una sola actividad en donde tú puedas aislar la atención a cero. Entonces, no, pues siempre está claro, en cualquier actividad consciente, dirigida y voluntaria, como es cualquier proceso de valoración, la atención va a estar ahí siempre. Sí. En ocasiones en más nivel, en menos nivel, pero va a estar ahí siempre, ¿vale? Entonces, esto de intentar dividir en cajitas para comenzar a entender es un mal necesario, sí. A nivel de cognición, a nivel de trastorno, a nivel de... Hay que hacerlo para comenzar a entender y comenzar a pensar. No quiere decir que esa sea la realidad, ¿vale? No necesariamente. Entonces, ¿por qué hay tanta comorbilidad? Uno, por la confusión semiológica y dos, por pues estas problemáticas de fragmentación de cosas que suenan como muy bien a nivel de papel, a nivel teórico, pero que en la realidad todo esto se vuelve un traslape, eh, ¿no?, magistral.
¿A qué me refiero con el punto uno? ¿A qué me refiero con la parte de semiología? La semiología es un área que se dedica a estudiar los signos y los síntomas de las entidades nosológicas, ¿no? ¿Esto qué es? De cómo se presenta, qué cosas tienes tú que observar para identificar datos clínicos de epilepsia, por ejemplo, para identificar datos clínicos de TDA, para identificar datos clínicos de autismo, para identificar datos clínicos de una gastroenteritis, ¿sí? La semiología es lo que te permite identificar qué signos y qué síntomas van como diferenciando una problemática de otra y te permiten llegar al diagnóstico, ¿sí? Eso es la semiología. Ahora, ¿qué pasa? Que existe una gran eh, falta de formación en los clínicos para hacer esta distinción semiológica, ¿sí? Les voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? Voy a utilizar dos como entidades de polares. Hagan de cuenta polo norte, polo sur. En el polo norte vamos a poner a lo típicamente entendido como autismo. Y en el polo sur vamos a poner a lo típicamente entendido como TDA, ¿sí? Voy a hablar solo de polos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo puedo aplicarle una prueba de atención a un niño, una prueba que en teoría mide atención, ojo, ¿sí? Y que los dos chicos salgan igual de mal. A los dos chicos les fue pésimo en esa actividad. Pero la forma en cómo les fue mal es diferente a uno que a otro. Igual y qué pasó, por ejemplo, con el chico que típicamente tiende a ser diagnosticado con TDA. Igual y sabes qué, es que en la prueba me dices unos numeritos y yo cada vez que escuche el número 2 y el 5 tengo que pegarle, ¿sí? A la mesa, que es una prueba típica de mantenimiento atencional. Te leo unos números, aburridísima, tarda como 3, 4 minutos. Te leo unos números y cada vez que digo el 2 y el 5 tienes que dar un golpecito en la mesa. Eso es todo. Entonces, ¿qué pasa con el chico? Que hagan de cuenta que de 10 puntos, que es el máximo, los dos chicos sacan 0. ¿Sí? Pongan ustedes de cuenta. ¿Vale? Pero el primer chico, que es el que tiene TDA, ¿sí? Eh, cuando escucha el 2 pega y después del 2 no se esperó a que yo diga el 6 y ese error le resta puntos, ¿sí? Entonces puede ser que se le vayan algunos 2 y 5, pero además tenga dificultades al momento de frenar el impulso del 2 y 6, ¿sí? Y en el transcurso de la actividad diga un número y él lo lleva a alguna asociación completamente irrelevante, ¿no? Por fallos de inhibición, ¿vale? Y me diga, oye Luis, ¿sabías que mi número de mi playera del fútbol es el 7? Sí, ahorita dijiste 7 y se me acordó. Oye, ¿sabías que voy a jugar fútbol después de que termine la sesión contigo? Voy a ir al parque, voy a ir con mis amigos, voy a jugar fútbol. ¿Sabías que portereo? Sí, mi portero favorito es el del Real Madrid. Pues sabías que he ido a ver a los del Real. Y tú vas de una otra a cosa, a otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, ¿sí? Y la actividad se te va. Ese tipo de errores de inhibición, sacaste 0, pero pueden ser más característicos de fallos de un sistema cognitivo que se llama sistema inhibitorio. Y eso puede estar más asociado, por ejemplo, al TDA, ¿sí? Versus otro chico que también sacó 0 y que después de que terminas la actividad no te dice una sola palabra y no le pega a ninguno. Y cuando terminas de hacer la actividad le preguntas, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tenías que hacer? Ah, sí, le tenía que dar al 2 y al 5, ¿verdad? Sí. Es que, ¿sabes qué? Me quedé pensando en que la actividad que hicimos antes, hay, hay unas cosas que no hice bien. Y tú dices, vale, amigo, tu foco de atención nunca entró aquí. Estabas enganchado con la actividad previa y estabas verifique, 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 verifique el error. Es una actividad de mantenimiento atencional. Dos pacientes con el mismo puntaje. Dos pacientes que tienen
dificultades cognitivas diferentes. ¿Sí? Pero eso no te lo va a decir la prueba. La prueba te va a decir, ojo, que aquí el chico le ha ido mal. Y si tú crees que el chico tiene problemas de mantenimiento atencional, porque eso dice el título de la prueba, ya estás mal, semiológicamente hablando. Ya no vas a poder identificar porque sí puede ser que haya sido por eso, pero puede ser que haya sido por otra cosa, como por inflexibilidad cognitiva, que eso es muy común dentro del espectro, por ejemplo. No tanto en chicos con TDA puros. Estoy hablando de los polos, ¿sí? Entonces, una de las principales dificultades que luego tenemos es que no podemos hacer estas diferenciaciones. No nos enseñan. Nos cuesta trabajo hacer estas diferenciaciones y decir, es que esto que estoy viendo no es hiperactividad, es búsqueda de estimulación sensorial vestibular de cierto tipo. ¿No? Es que no, es falta de control motor a nivel de inhibición, no una búsqueda sensorial como tal. Ah, es que esta distracción que estoy viendo en el salón de clase no es porque se va a pensar en cualquier otra cosa, sino es porque el exceso de ruido y la hipersensibilidad sensorial hace que no pueda centrar su atención. Pero en la historia clínica ya vi que cuando está estudiando de noche solo en su cuarto, no tiene tema. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema, ¿no?, serio a nivel de conocimiento clínico semiológico, porque lo que normalmente hacemos es, vemos que le va mal en esta prueba. Esta prueba dice que es para tal cosa, luego entonces eso está mal. Y tú dices, no, eso no funciona así. Los 2, 3, 4 chicos pueden salir mal en la misma prueba por funciones cognitivas diferentes, ¿sí? Y eso puede ser consistente a lo largo de tu evaluación. Y si no tienes la capacidad para observar estas diferencias a nivel semiológico, seguramente vas a terminar diagnosticando mal o dando varios diagnósticos. Entonces, una de las dificultades o una de las causas que nos proponen autores como Ours es que justamente hay un desconocimiento semiológico de los perfiles cognitivos de los pacientes con neurodivergencias. Y eso hace que, es que como esta prueba en teoría es para la impulsividad y estos 2 o 3 niños salieron mal, luego entonces tiene problemas de impulsividad. Y dices, no necesariamente. Lo mismo pasa con la atención, lo mismo pasa con la memoria, lo mismo pasa con cualquier prueba que uno ponga. Entonces, estamos acostumbrados en las formaciones a ver test, resultados del test y hacer conclusiones clínicas cuando no funciona así, sino que es veo el test, veo el tipo de desempeño, veo el tipo de error, hago preguntas, analizo, infiero, esto es de mantenimiento, no, esto es de foco atencional, no, esto es de inhibición, no, esto es de flexibilidad, no, esto es de memoria de trabajo, no, esto, y a partir de eso genero un perfil y veo si ese perfil cognitivo coincide o no con lo que típicamente se conoce como ABCD, ¿sí? Llámese TDA, llámese autismo, llámese. Esa es una de las situaciones que genera mucho problema. Entonces, eh, tenemos, este autor nos pone, mira, semiológicamente, cuando menos los polos de este tipo de pacientes, ¿sí?, tienen semiología distinta, cuando menos los polos, que se puede confundir en el proceso de evaluación, sí, que puede cumplir el paciente dentro del espectro del autismo con criterios diagnósticos de TDA por una mala evaluación que no supo observar la semiología del paciente, sí. Y puedes terminar ahí con los 2 diagnósticos, aunque no sea así, sí. Porque los cumples los criterios. Pero el tipo de error que cometes no es característico ni semiológico de ese tipo de condición. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el especialista en hacer valoraciones y en hacer análisis semiológicos, ¿sí?, es el neuropsicólogo. Los neuropsicólogos, en teoría, nos forman para poder ir identificando semiología característica de ciertos perfiles. En el posgrado en donde estuve, llevamos un año completo, 2 semestres, 2 clases de semiología cognitiva. ¿Para qué? Para poder ir identificando este tipo de situaciones, ¿no? Digo, no solo en pacientes neurodivergentes, en pacientes neurológicos, en pacientes de distintos tipos.
Y esto es fundamental, ¿sí? Para no caer en ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a identificar, ¿no?, situaciones de comorbilidad supuesta con este tipo de cosas. Ah, mira, yo sé que una de las principales dificultades de un chico con un perfil de TDA es el sistema inhibitorio, es frenar, ¿sí? El impulso es frenar el pensamiento irrelevante, es frenar el movimiento motor irrelevante, es frenar la emoción excesiva irrelevante y yo necesito frenar, necesito inhibir, ¿sí? Poner un freno. ¿Qué pasa entonces si yo veo que cuando tú lees, tus problemas son por el freno? ¿Sí? Es que, ¿sabes qué? Comienza a leer, ¿sí?, la palabra persignación, infiere lo que queda, no se frena y no termina de leer la palabra completa. Y así se va saltando y va infiriendo, ¿sí?, palabras solamente al leer las primeras dos sílabas, ¿vale? Y ahí se va, y se va, y se va, y se va, y se va. Y cuando termine de leer todo, le preguntas, oye, ¿y qué entendiste? No sé. ¿Por qué dice el texto? Pues no sé, alguien se persignaba y alguien, y te va diciendo cosas que nada que ver. Entonces, espérate, no te has frenado, ¿sí? Y hacemos procesos de intervención porque para hacer el diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje te piden, ¿no? Dice, persistencia y dificultad de al menos 6 meses y a pesar de haber recibido intervención cuyo objetivo son dichas dificultades. Y esto es bastante, a mí me causa mucha gracia, ¿no? Porque tú dices, ¿has recibido 6 meses de intervención en qué? Porque si no sabes qué es lo que está generando el problema de lectura, ¿cómo vas a recibir una buena intervención? ¿Sí? Ah, es que los problemas de lectura se trabajan con conciencia fonológica, con ejercitaciones de conciencia fonológica, porque seguramente no discrimina bien sonidos que se parecen por punto y modo de articulación como P, B, Q, D, T, D. Y tú dices, sí, pueden haber chicos que tengan ese tipo de dificultades, pero este no, este discrimina bien. Le diste 6 meses de intervención previo al diagnóstico para algo que el chico no requiere, porque el chico no se frena y no trabajaste con el freno, trabajaste con la conciencia fonológica que la tiene bien. Termina sus 6 meses, ¿sabes qué? Sí, no puedes leer bien, ¿sí? Sigue sin comprender lo que lee, por más que ya le dimos intervención. Entonces, ok, pero ¿fue la intervención que el chico requería o no? Pues no lo sé, yo le di intervención ahí, lo llevé con alguien, estuve ayudando y ya está, ¿vale? Entonces termino, se hace la evaluación y tú dices, es por falta de freno. Sí, entonces como es por falta de freno, es una comorbilidad. Y entonces, no, pues es una consecuencia. Sabemos que chicos con TDA, con fallos del sistema inhibitorio, esto va a costar más, claro. Entonces, ¿es un trastorno aparte? No. ¿Es una consecuencia de los fallos del sistema inhibitorio? Sí. ¿Te lo tengo que poner como un trastorno aparte? No. Es una consecuencia de, ¿vale? Entonces, el poder ir discriminando este tipo de cosas es fundamental porque eso te permite no generar diagnósticos que son innecesarios y que no son causas distintas, sino que pueden ser comorbilidades, ¿vale? Esto pensando solo y puramente en el análisis semiológico. Si no se hace análisis semiológico y solo se aplican pruebas, vamos a tener muchos errores en los diagnósticos, ¿sí? Que las pruebas lo único que te dicen es, ojo, aquí salió bajo, no te dice nada más. Si tú te guías por el titulito, seguramente te irá mal, ¿sí? Nada más te dice, ojo, mira, esto en teoría mide atención, puede ser que tu paciente falle por atención, puede fallar por 1000 cosas más, pero pues eso tú lo tienes que saber porque tú eres el clínico. Yo solo te voy a mostrar si de acuerdo a esa edad está bien, por abajo de lo esperado, por arriba de lo esperado. Tú encárgate de lo demás, ¿sí? El problema es cuando creemos que las pruebas hacen cosas y no hacemos los análisis semiológicos y esto hace que podamos generar diagnósticos incorrectos, comorbilidades que no son comorbilidades, ¿sí? Y pues bueno, comienza ahí todo un problema. Esto con el punto 1, confusión semiológica. El punto 2, se puede tender a fragmentar categorías que en realidad son compartidas, ¿sí? ¿Qué sabemos? ¿Qué ocurre a nivel neurobiológico? Lo que sabemos que ocurre a nivel neurobiológico
es que no se heredan, ¿sí? Trastornos específicos, ¿vale? Que eso también es una idea un poco rara, ¿sí? Es que le heredó el TDA y tú dices, no, no, le heredó una configuración cerebral particular, ¿sí? Que se combinó con la de su madre, ¿sí? Y en conjunto, en esa serie de mezcla genética, da como resultado una configuración cerebral diferente, ¿sí? Diferente a la mayoría, estadísticamente hablando, claro. Eso es lo que se hereda, una configuración cerebral distinta, ¿sí? No trastornos, porque ustedes lo sabrán. Conoces a un chico con autismo, conoces a un chico con TDA, conoces a uno, ¿sí? No a todos. Y conoces lo que le ayuda a uno, no es lo que le ayuda a todos. Entonces, heredamos redes cerebrales, ¿no? Actividad cerebral hiperactiva, hipoactiva, redes particulares, eso es lo que vamos heredando. Entonces, esas redes que se activan o se desactivan de más o de menos en comparación con la mayoría, ¿sí? Que es lo que va a generar, pues, una traspolación de las categorías. Y en neurodivergencia, así es, ¿sí? Pueden haber cuadros muy claritos como los que les comentaba, como estos polos, ¿sí? Puede ser que hayan chicos donde semiológicamente tú veas, mira, tiene las características claras semiológicas de autismo, no de TDA, ¿sí? Y hago el diagnóstico de autismo, bien. Pero puede ser que me toque un chico con redes cerebrales que están configuradas hipo e hiperactivamente diferentes y que sí que presentan dificultades similares al TDA, sí que presentan dificultades similares al autismo y presenta características de aquí y de allá. Ahora el punto es, son dos cosas diferentes, tienen causas diferentes, tienen causas distintas, o estamos hablando de que la causa es una red cerebral que funciona diferente, que funciona distinto. Porque si estamos entendiendo el desempeño cognitivo como el resultado de mi sistema nervioso central heredado a partir de genes más el contexto donde vivo, estamos hablando entonces de la misma causa. Serían comorbilidades o serían manifestaciones diferentes de una red cerebral que ya es distinta, porque mis familiares son distintos a la mayoría. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que estas categorías, TDA, autismo, eh, depresión, todas estas se han creado por especialistas para entender a las personas, pero no es que representen la realidad de lo que vive cada uno de nosotros, ¿sí? Sino que han servido de guía hasta cierto punto y ahora eso ha permitido entender mejor lo que ocurre a nivel cerebral y entendemos que ahora es así. ¿Por qué? Porque las redes cerebrales no se van a pegar a los límites de las categorías diagnósticas. Son, así funcionan, ¿sí? Y tan es así que los límites entre una y otra muchas veces no son claras, que va a pasar exactamente lo mismo con la normalidad, ¿sí? Sabemos entonces que podemos tener un paciente con una persona completamente normotípica por aquí y que aquí podemos tener a un familiar de esta persona, puede ser un hijo, ¿sí? Dentro del espectro del autismo, con niveles de apoyo significativo, y que aquí en medio, por ejemplo, estén los hermanos de este chiquitín, que no llegan a cumplir los criterios diagnósticos de autismo, pero que son peculiares, pero que razonan diferente, pero que tienen hipersensibilidades muy levecitas, pero son medio rígidos, son medio inflexibles, ¿sí? Pero no al punto de que sea algo sumamente desadaptativo, ¿sí? Y tú dices, claro, pues es que igual estamos viendo polos, como decía hace un ratito, no solamente entre trastornos, sino igual dentro de la normalidad, ¿sí? Entonces, los límites de lo que es patológico y de lo que no lo es, no hay una clara línea divisoria en ello. Tan es así que ya hace desde muchos años a estas personas que se encuentran como acá, ¿sí? En la literatura científica se les denomina dentro del espectro subclínico, un espectro subclínico de TEA, ¿sí? Fenotipo ampliado del autismo, que esto qué quiere decir, pues son pacientes que no llegan a límites de criterios diagnósticos,
pero que presentan características de procesamiento más similares a alguien dentro del espectro que a un normotípico, ¿sí? Y que existen y que están ahí, ¿vale? Entonces no es tiene o no tiene, sino es cómo están las funciones cognitivas, en qué intensidad me requieren qué cosas, en dónde requiero apoyos, en dónde no lo requiero, ¿sí? Es algo muchísimo más personalizable a cada individuo. Tenemos que entender entonces que todos nosotros somos una combinación, ¿no?, de genes, de ambiente. Esa combinación de genes y ambiente va a dar como resultado nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Esa combinación va a dar como resultado redes cerebrales que se activen más de lo normal, que se activen menos de lo normal, y que eso traiga consigo cosas que en algunas etapas de desarrollo van a ser eh, menos premiadas y que en otras etapas de desarrollo igual y son los que te permiten destacar, ¿sí? Entonces, estas redes, su hiperactividad, su hipoactividad, ¿no?, su conformación celular de estas áreas, pues van a dar como resultado nuestras funciones cognitivas, ¿sí? Y estas funciones cognitivas, mediando el contexto y el ambiente, van a ser o van a terminar ofreciendo las conductas que uno puede observar. Entonces yo observo un niño impulsivo, yo observo un niño que no se queda quieto, yo observo un niño, todo lo que uno puede observar. Tenemos que entender que de todo lo que observamos, ¿no?, atrás está todo esto. A veces me da un poquito de risa cuando me preguntan, Luis, pero esto es conductual. Y tú dices, pues todo lo que puedes observar es conductual. Es la conducta observable. Ahora, ¿qué lo genera? ¿Cuál es la causa? Te estás refiriendo a, es algo neurobiológico que al chico le cuesta mucho más trabajo de lo normal modular, regular por la propia neurobiología que tiene, o tiene que ver más con falta de límites a nivel contextual que no le ha permitido terminar de desarrollar funciones que sí puede desarrollar por él mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser también claros en nuestra forma de preguntar cosas. Digo, como especialistas, ¿no?, evidentemente, y poder explicar esto también a los papás. Bien, entonces, ¿qué ocurre un poquito? Que hay propuestas que justamente hacen esto, que yo les estoy comentando desde hace muchos años. Hay propuestas en donde no es solamente ver, ¿cumple estos criterios observables? ¿Los tiene o no? Ah, como sí los tiene, luego entonces diagnóstico. Entonces cumple criterios de TDA, pues TDA. Cumple criterios de autismo, pues autismo. Cumple criterios de ansiedad, pues ansiedad. Cumple criterios de oposicionista desafiante, pues oposicionista. Cumple, ¿no? Como los cumple, los pongo tan tan. No, hay propuestas interesantísimas que están en ese proceso de desarrollo desde hace ya muchos años, ¿no? Una de ellas es el RDoC o los criterios de dominio e investigación, que qué es lo que intentan hacer, ver cómo desde los genes, las moléculas que generan, las células, los circuitos cerebrales, la actividad de esos circuitos cerebrales impactan en el comportamiento y cómo la gente lo puede percibir. Va del sustrato genético de la base hacia la conducta observable, ¿sí? Y van intentando identificar cómo se van dando estos patrones. ¿Qué es lo que han visto a lo largo de este tipo de estudios, ¿no?, que es una iniciativa propuesta por los institutos de salud mental de Estados Unidos desde el 2009, ¿sí? Entonces no es una propuesta nueva, es realmente bastante vieja. ¿Qué han visto, ¿no?, las personas que trabajan desde este tipo de marcos conceptuales? Pues han visto que del funcionamiento normal a la psicopatología severa estamos hablando de redes cerebrales, de funciones cognitivas que funcionan diferente, ¿sí? Pero que no es todo o nada, no es está o no está, sino que hay todo un espectro de dimensiones en donde puede ser más manejable, ¿sí?, socialmente hablando, individualmente hablando, versus menos. Lo que refería hace un ratito con el fenotipo ampliado del autismo, ¿sí? Entonces, es es un continuo de dimensión. Soy inflexible. ¿A qué nivel? A nivel de que me mueves por 5 minutos la hora y me detonas un meltdown.
a un nivel que no me gustan los imprevistos y me generan un desgaste emocional, pero lo puedo tolerar. Y cuando llego a casa puedo hacer un ejercicio de relajación y con eso estar más tranquilo, ¿sí? O a un nivel de que diga, bueno, los imprevistos son parte de la vida, así funciona esto y ya está. Y tú dices, estamos hablando de la misma función cognitiva, flexibilidad, en grados diferentes de dificultad o de afectación o de su aplicación en el día a día. Entonces, ¿es un continuo? Sí, es un continuo. Esta configuración, imagínense esta cosita de volumen, ¿sí? Por cada una de las funciones cognitivas. Atención, foco atencional, mantenimiento atencional, inhibición cognitiva, inhibición motora, inhibición emocional, ¿sí? Flexibilidad cognitiva, eh, análisis sensorial, percepción sensorial, ¿vale? Y cada una de ellas tiene estos botoncitos que pueden ir más alto, más bajo o en medio y se pueden ir graduando. Y esto es lo que hace que cada paciente tenga características diferentes, sí, porque las redes cerebrales, incluso en gemelos idénticos, a partir de cómo van percibiendo la vida y las experiencias que van teniendo, puede ir funcionando de manera diferente. Y eso va a dar como resultado una red cerebral distinta. Entonces, genes juegan un papel fundamental, sí, y el contexto también, hasta los límites que la propia red cerebral me permite. Entonces, esto lo propone el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos desde hace muchos años, viene trabajando en ello desde hace muchísimo tiempo eh, y pues es la base, ¿no? Como a nivel genético. Tenemos otra perspectiva, otra postura, que está más desarrollada por psicólogos que trabajan desde toda la parte estadística, que es el high top, que estas personas dijeron, ¿saben qué? Estas categorizaciones que están hechas en los manuales diagnósticos son un tema. Eso genera mucha dificultad con las comorbilidades. Vamos a hacer algo. Vamos a tomar todos los signos, todos los síntomas a nivel estadístico que existen y vamos nosotros haciendo nuestros propios grupos, nuestros propios clústeres jerárquicos, ¿sí? A partir de ver no el diagnóstico, sino los síntomas, ¿sí? Y han ido conjuntando síntomas para ir observando espectros, espectro externalizante, desinhibido, que ahí van a estar, por ejemplo, chicos con dificultades de regulación emocional, oposicionistas desafiantes, que van a estar también chicos que les cuesta mucho la gestión a nivel emocional porque están muy desinhibidos a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel motor. Ahí van a estar, sí, claro, ahí van a estar. Entonces no tienes un diagnóstico de TDA, hiperactivo impulsivo, oposicionista desafiante, no, sino que estás en el espectro externalizante desinhibido. Y ahí pueden ir muchas cosas. Y a partir de ahí entiendo riesgos que pueden haber, no como trastornos agregados, sino como con cosas que esto puede generar, como por ejemplo las adicciones, ¿sí? La hipersexualidad. ¿Sí? Entonces, tiene muchísimo más sentido cómo están organizados estos signos y síntomas, sí. Que todavía esto hace falta trabajo para ir integrando lo que conocemos de neurodivergencias, sí, también hace falta trabajo y lo saben y son críticos y están intentando ver cómo se va organizando esto. Pero esto es completamente diferente a yo te meto en cajitas, ¿sí? Sino que veo tus síntomas, veo los signos, veo la semiología, analizo por dónde puedes estar a nivel de espectros, ¿no? Y esto de manera muy, muy general, ¿vale? Esto es como lo que se tiene al día de hoy. Esto va creciendo conforme va creciendo el conocimiento que van acumulando por estos equipos de trabajo. Es un equipo de trabajo inmenso a nivel multidisciplinario internacional, ¿sí? Que va desde síntomas hasta espectros, ¿sí? Como tal. Digo, no me voy a meter a explicar cada uno de ellos, no es el objetivo. Nada más que sepan que hay formas diferentes de entender lo que nos pasa en la cabeza a cada uno de nosotros, ¿sí? Son productos de equipos de trabajo distintos, pero que al final lo que han visto con el paso de los años es que, ¿sabes qué? Están sumamente relacionados a nivel estadístico, ¿sí? Y lo que yo veo como sistemas cognitivos, atención, memoria de trabajo, control, están muy relacionados con las problemáticas que puedes tener a nivel de pensamiento, ¿sí? A nivel de desinhibición, y tú dices, sí, fallos de
atención, fallos de inhibición pueden estar muy relacionados con conductas externalizantes que puedes observar, claro. Entonces, el high-top, el RDoc, están muy relacionados, están investigando cosas muy similares, ¿sí? Que se pueden caracterizar de manera diferente. Y esto es clave porque esto nos ayuda a entender por qué esto de lo binario es un problema, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hermano del paciente con un autismo bien identificado, que tampoco es tan sociable, pero que tiene un amigo, que igual es hipersensible, pero no lo necesariamente excesivo como para tener que taparse el oído, pero si después de un rato ya está muy fastidiado, ya está muy enojado, ya está muy irritable en un ambiente muy ruidoso, ¿sí? Y que malinterpretamos porque él no tiene nada, porque él sí puede, ¿vale? Entonces, cuando identificamos que los manuales diagnósticos actuales, que esperemos que eso cambien con las nuevas ediciones, luego un poco difícil, pero bueno, trabajan desde la parte binaria de tiene o no, cumple los criterios o no, ¿sí? Dejas a un lado la posibilidad de poder trabajar e intervenir en chicos que lo requieren, a pesar de que no tengan este nivel de dificultad a nivel cognitiva, a nivel emocional, a nivel motora, etcétera, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta esta parte de lo binario, ¿vale? Bueno, aquí les paso algunas redes cerebrales que están relacionadas con algunas conductas, ¿no? Un poquito reforzando lo que han visto el high top, el RDoc, que se va dando, ¿no? Áreas eh, frontales, frontoparietales, que se han visto que no se activan al ritmo que se debería activar en pacientes neurodivergentes y eso hace que cueste más trabajo iniciar cosas, ¿no? Iniciar tareas, sobre todo poco motivacionales y demás. Redes como la red por defecto, que está relacionada, por ejemplo, con irme, desconectarme e irme a cualquier lugar cuando no estoy haciendo nada, ¿sí? Y que esta red está más activa de lo normal, por ejemplo, en pacientes que se ha visto con neurodivergencias, TDA, autismo. ¿Y qué ocurre entonces? Que si ya me senté a hacer una tarea que no me gusta y no me motiva mucho y ¡pluc! Me voy. Y dices, oye, pero ¿por qué te distraes? ¿En qué estabas pensando? No, no sé. Pues, ¿cómo no sabes? Pues no sé. Entonces, claro, pues que no controla esto. Esta red se activa y desactiva todas las demás. Y él no lo controla como tal. Cuando está muy motivado, igual y un paciente más cargado hacia la parte del espectro, igual y si es de su foco de interés, ¿sí? Puede hipoactivar esta red. Pero si no tiene ese nivel de intensidad, igual y no puede, ¿va? Entonces, pues bueno, tener en cuenta neurobiología y conductas. Y la última parte que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo y con el nivel de severidad de los síntomas, ¿sí? Y esto es muy común porque luego me preguntan siempre, oye Luis, ¿por qué ahorita se le está diagnosticando con TDA, con autismo a los 13, 14, 15, 16 años y al inicio se diagnosticó con TDA? ¿Sí? Y tú dices, bueno, puede ser, ¿por qué? Porque uno, se pudo haber confundido un poco la semiología, puede ser. Dos, puede ser que el contexto en que me requieres ciertas habilidades en primaria es completamente diferente en secundaria. En primaria no importa tanto mi habilidad para leer el contexto como tal, no importa tanto mi habilidad para leer el sarcasmo, el doble sentido, la pragmática del lenguaje. No importa mucho. Tú corres, yo corro, los dos corremos y estamos socializando a todo dar. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? Pero llego a secundaria, llego a prepa. Oye, este chico me está tirando la onda, solo quiere que le pase la tarea. Esta es mi amiga de veras, esta no lo es, esta. Y me empiezo a aislar y me empiezo a aislar y me empiezo a aislar. Y tú dices, oye, espérate, ¿qué pasó? ¿No? ¿De dónde surgió esto? No, no, es que siempre ha estado, pero igual y no se observaba. ¿Por qué? Porque el contexto no requería este tipo de habilidades hasta ahorita. Igual y sabes qué, se contuvo porque este amiguito con el que hiciste clic, él te ayudaba mucho a compensar todo este tipo de dificultades, ¿vale? No, es que sabes qué, desde que vio tu mamá o tu papá que esto te estaba costando trabajo, te llevó al psicólogo, te llevó al terapeuta, te comenzaron a dar recursos, herramientas y sabes qué, tuviste esa dificultad, pero la pudiste compensar. Pues estás acá, en un umbral atenuado. La salud mental para autores como Dwyer, ¿no? No van de todo o nada, van en grados, van en niveles. Si yo sé que tengo familiares neurodivergentes, estoy en una etapa cero, en un riesgo asintomático.
¿Esto qué quiere decir? Que puedo traer características de configuración de red cerebral parecidas a mis familiares en distintas intensidades, claro. Que desde ahí vale la pena que me estén observando, sí, igual y nunca requiero nada. Igual y tengo algunos síntomas leves que me hacen sentir un poquito diferente, pero con un poco de ayuda, ya está, pues igual y estoy aquí. El punto es, tengo que tener, ¿no? Cumplir con los criterios exactos, completos, como sería esta, una primera etapa 2, en donde aquí ya hay características clínicas marcadas que se cumplen para recibir ayuda, porque si es así, ¿qué pasa con todos estos? ¿No? ¿Qué pasa con quienes no llegan a esos criterios, a esos puntos de corte? ¿Sí? Es que hay cositas leves, Luis, entonces, pues no. Ok, entonces vas a esperar, como pasa con muchos de mis pacientes adultos con quienes trabajo al momento de hacer evaluaciones, vas a esperar a que tengas grados graves de ansiedad y depresión, porque además neurodivergentes aguantamos mucho la carga emocional, vas a esperar a que tengamos, ¿no?, sintomatología severa de ansiedad y depresión para que te den tratamiento, para que no te haga el tratamiento, para que el psiquiatra comience a preguntar cosas de neurodivergencia y diga, ah, amigo, igual iba por acá y tenemos que modificar el tipo de intervención farmacológica. Voy con Luis, te hace una evaluación, sabes que si hay este tipo de situaciones desde el inicio, que las pudo compensar relativamente bien estando acá, y digo relativamente bien porque eso terminó causando la ansiedad y depresión severa que tienes, y ahora sí comienza el proceso ayuda, ¿no? ¿Y cuántos años ya te perdiste? ¿Sí? ¿Cuántos años se pudo haber trabajado esto sin que detonara en una cuestión de ansiedad y depresión así de severa y que tú entendieras? O sea, es que el proceso es diferente las cosas, ¿no? Igual y el ruido me fastidia más, igual y me vas a ver siempre más fachoso con playeras de algodón porque me pican las otras, igual y no soy de muchos amigos, igual y no es que tenga nada de malo, pero me gusta salir menos de lo normal, igual y viéndote una vez cada 6 meses estoy a todo dar, ¿sí? Igual y voy a tratar de meter mis temas siempre de interés porque pues me gusta hablar de eso y me fastidia un poco hablar de otras cosas, pero como eres mi amigo, voy a tratar de escucharte, perdóname si bostezo de vez en cuando, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, ¿sí? Y que todo eso permita que yo me desenvuelva relativamente bien, sin ninguna problemática y que no cruce a esto. Entonces, entender que la neurodivergencia y la salud mental en general no va de sí o no, sino va de grados, que muchos de esos grados forman parte del contexto en el que vivimos, ¿sí? También es importantísimo para poder graduar diagnósticos y comorbilidades, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que, esto me lo salto por cuestiones de tiempo, qué es lo que intento con todo esto, ¿no? Darles a entender que hay una base genética, ¿sí? Que hay síntomas que hay que observar, síntomas y signos, y que hay procesos de tiempo, severidad de síntomas, y que todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de generar diagnósticos, comorbilidades, y poder analizarlas muy bien antes de referir en algún diagnóstico que el chico tiene 100.000 cosas. Igual lo que tiene es autismo, igual lo que tiene es TDA, ¿sí? Y eso está generando todo lo demás que estamos observando, bueno, es que tenga 1.000 cosas. Que obviamente esto implica un montón de situaciones, claro, imagínense a las aseguradoras intentando entender esto, ¿no? A las personas o a los centros que dan apoyo, intentando entender, oye, vengo a traer a mi hijo que tiene características, que hay situaciones particulares que le pueden estar afectando, pero no tiene un diagnóstico de TEA, no tiene un diagnóstico de TDA. Ah, no, no puede recibir el apoyo porque necesitamos que tenga el diagnóstico. Entonces, sí, pero no cumple los criterios, pero requiere la ayuda, amigo. ¿Sí? No, no, es que no te lo puedo dar. ¿Vale? Entonces, esto implica de verdad una nueva lectura para todos los apoyos a nivel, ¿no?, social, político y demás, mucho más apegado a la realidad neurobiológica y contextual de los pacientes con los que trabajamos. Entonces, tenerlo muy en cuenta. No todo cabe en cajitas de sí o no, no todo cabe en los diagnósticos categoriales. Fueron buenos, fueron importantes, necesarios para poder conocer cosas, para sobre eso poder trabajar y avanzar, y ya nos toca ir empujando, ¿no?, a todos los neurodivergentes, que somos muchos, aunque no nos conozcamos entre todos y no nos interese tanto conocernos, ¿sí?, ir empujando poco a poco para pues poder hacer de esto algo muchísimo más apegado a la realidad, ojo, no solo de nosotros, sino de toda la población, ¿vale? Entonces, pues bueno, ojalá y que haya sido de utilidad esto que les vengo a compartir
Y muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias, profe Luis. Muy interesante todo lo que nos compartes, muy enriquecedor. Me gustaría saber si que vayan levantando sus manitas por si hay dudas, preguntas, abrir el diálogo, justamente aprovechar como justamente que nos puede contestar aquí el profe. Adelante, Marcela, empezamos contigo. Muchas gracias. Primero que nada, un mega agradecimiento de esta ponencia, que bárbaro. Gracias, 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 porque creo que has compartido una visión fundamental para el diagnóstico clínico que poco se utiliza entre los profesionales. Yo creo que esta mirada integral de el qué hay detrás de una puntuación de un test, muy pocos lo tienen, ¿no? Entonces, de verdad, un agradecimiento. Y me encantaría ver la posibilidad de tener las referencias como más extendidas, o los artículos de estas personas que has citado o sea, a lo largo de la exposición. Y poder estar en contacto contigo a nivel y por supuesto que ofrecer. Yo soy psicoterapeuta, estoy terminando ahorita un máster en neuropsicología. Tengo muchos años, entonces no me tocó la posibilidad de hacer un camino directo hacia la neuropsicología. Claro. Pero me gusta mucho este abordaje, ¿no? Y ofrezco mi experiencia profesional para la red, encantada de la vida. Muchísimas gracias, Marcela. Claro que sí, les comparto vía Norma la presentación. Digo, no les mostré al final, están todas las referencias. Se las comparto a Norma para que ustedes tengan y puedan revisar, ¿no? De hecho, puntualmente cada diapositiva tiene como la referencia ahí por si quieren profundizar en los autores, que son excelentes, ¿no? De hecho, este tipo de propuestas no son teóricas. Es decir, estos autores que les muestro lo están aplicando en centros en Australia y en Canadá, con pacientes con esquizofrenia, con pacientes con depresión, con pacientes con adicciones, y viene mucho de esta última de la estadificación de etapa 0, 1, 2, 3, 4 de la oncología. De ahí la toman estos autores porque ellos dijeron, en la oncología esto ha funcionado fantástico para reducir la tasa del cáncer, y en salud mental esto va en aumento, no ha disminuido. Entonces, ¿qué tal si aplicamos este tipo de cosas? Y lo están haciendo y lo están documentando, y me parece que para ahí vamos, ¿no? Maravilloso. Muchas, muchas gracias. No, de que un gusto, gracias a ti. Promover esto también. Muchas gracias. Y pasamos con Alejandra. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor, por esta ponencia que me pareció muy importante. Yo soy mamá de un peque que vive con TEA. Tenía la fortuna de haber egresado de psicología 5 años antes de que él naciera, y me he ido especializando en evaluación, diagnóstico, intervención, en lenguaje, en TCC, etcétera, etcétera, pero meramente como una manera de ir gestionándome herramientas, porque, por ejemplo, en el contexto mexicano, la intervención para estos pequeños es muy compleja. La mayoría se lleva a través de el área privada. Tiende a ser muy costoso, es de difícil acceso. Y, por ejemplo, últimamente me he estado dedicando a acompañar a padres de familia que están ahorita navegando este tema del conocer el diagnóstico de sus hijos, eh, y renegando un poquito, personalmente renegando un poquito, por ejemplo, con el trabajo de los neurólogos, que han decidido dejar como de lado, siento, desde mi perspectiva, no solo como profesionista, sino como madre, han decidido dejar de lado esta mirada integral de la persona para solamente etiquetar y, y medicar, vamos a decirlo, sin considerar, por ejemplo, el contexto, el ambiente en el que estamos, porque, bueno, finalmente yo veo en mi contexto, yo soy de Guadalajara, de cerca de Guadalajara, y veo, por ejemplo, estas dificultades de acceso, ¿no? A la salud. Y bueno, a lo que voy con todo esto es que me gustó mucho la mirada más integral, tratar de, por ejemplo, de considerar que en muchas ocasiones estamos haciendo sobrediagnóstico, que estamos utilizando parámetros que
que no son funcionales, que no son reales y que de alguna manera también estamos explotando este recurso. Pues siento que estamos sobreexplotando este recurso. Ese es mi punto de vista y es algo que creo que me fortaleció el día de hoy con respecto a la conferencia. Muchas gracias, Ale, por tu comentario. Sí, creo que hay muchas cosas que incluso nosotros también, como gremio de psicología, desgraciadamente hemos propagado, ¿no? Como por ejemplo el mal uso de los test, ¿no? Que eso Norma lo sabrá porque les fastidia ahí la existencia en donde les di justamente algunas herramientas de test. Este razonamiento que se llama razonamiento paralógico, de pensar, como la prueba es para tal cosa, si sale mal, luego entonces eso es lo que está deficitario, ese tipo de razonamiento que crea pseudo certeza clínica, pero que puede generar muy malos diagnósticos por falta del análisis semiológico que platicamos hace un momento, se ha ido em, compartiendo hacia otras especialidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que el neuropediatra, que por ejemplo no tiene idea de cognición porque tampoco es su trabajo al nivel de profundidad que en psicología sí tenemos, ¿sí? Dice, ¿se sospecha autismo? Sí, razonamiento paralógico. Como se sospecha autismo, aplique la A2. ¿Por qué? Porque la A2, quien sale mal, tiene autismo. Entonces, si este chico sospechamos de autismo y sale mal en esta prueba que es de autismo, luego entonces tiene autismo, ¿sí? Y tú dices, puede ser que sí, puede ser que no. Hay chicos con problemas de lenguaje, sin tener TEA, que pueden salir con puntajes, ¿no? Que señalizan autismo en el A2, y está documentadísimo, ¿sí? Y también al revés, chicos con autismo que pueden brincarse esas pruebas sin ningún problema, ¿sí? Y que sí pueden tener que estar dentro del espectro. Entonces, Sí. tenemos que empezar con nuestro propio gremio para ir después ayudando a psicoeducar sobre este tipo de cosas a otros profesionales de salud. Y siempre trabajar en equipos, ¿no? Yo cuando voy a iniciar un proceso de valoración, les pregunto, ¿han ido con el neuropediatra? Y me dicen, no, tienen que ir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que descartar cualquier sospecha de alteración neurológica. Epilepsias, malformaciones, tumores, ¿no? Y si él observa cosas clínicas que luego están asociadas, es así como comorbilidades, como puede ser este, la tiroiditis de Hashimoto, que eso es de endocrinología pediátrica, el hipertiroidismo, que luego da sintomatología muy parecida al TDA, ¿no? Incluso pueden cubrir criterios diagnósticos de TDA sin que lo tengan, se les da tratamiento y cambian, ¿no? Y pueden haber un montón de alteraciones a nivel neurológico, endocrinológico, que pueden dar conductualmente este tipo de cosas. ¿Mi trabajo es saberlo? No, yo no lo sé. Mi trabajo es saber que este especialista lo puede saber. Y como con él iniciamos descartando cualquier otra cosa, va con él. ¿Qué va a hacer? Mire, le va a explorar, le va a hacer unas preguntitas. Si él sospecha de algo neurológico, le pedirá algún tipo de estudio. Él es el encargado de pedir resonancia, tomografía, electroencefalograma, cualquiera de estos estudios para descartar cosas alternas al neurodesarrollo, ¿sí? Y si no se la solicita, quiere decir que no sospeche nada de esto. Entonces, si no se la solicita, él va a poner ahí una impresión diagnóstica, no pasa nada. Él le va a solicitar algunas cosas, no pasa nada. Lo que queremos es que nos descarte. Nos dijo todo bien, que sigamos. Él sospecha que tal, no se preocupe, me sirven sus sospechas. Después de la evaluación, platicamos sobre el posible diagnóstico o las cosas que vengan en ese sentido. Ok, vale. Descartamos, hacemos el diagnóstico y de ahí vamos viendo, dependiendo del caso, dependiendo de lo que se requiera, si regresa a neuropediatría, si va a psiquiatría, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos clarito cosas y podemos ayudar a estos especialistas a los procesos de psicoeducación, creo que de ahí parte todo. Y gracias a Dios, ¿no? Hay cada vez más especialistas, muchísimo más conscientes de todo este tipo de cosas, ¿no? En redes sociales y ahí en Monterrey, si no estoy mal, está el buen Héctor, el Paido, ¿no? Es un Paido psiquiatra fantástico que conoce mucho de neuropsicología, que tiene igual ahí un equipo de trabajo, ¿no? Para este tipo de diagnósticos que tienen que ser así, multidisciplinarios, ¿no? No podemos hacerlo como solitos, ¿no? Porque nos podemos equivocar, hay más probabilidad de equivocación, pero es un proceso constante. Si yo como psicólogo no sé este tipo de cosas, menos las voy a poder enseñar a otros. Entonces, formarnos, aprender, ¿no? Para pues, poco a poco poder ir
teniendo en cuenta este tipo de situaciones y trabaja en equipo, ¿no? Trabaja en equipo siempre. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias en general. Gracias. Bueno, ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias. Solo para cerrar, agradecer ponencia magistral, compartir rápidamente y brevemente anécdota justamente con este análisis semiológico que nos compartió el profesor. Yo le digo profesor porque fue profesor mío y de mis compañeras en la maestría de psicoterapia infantil, y el día que nos habló de esto, el grupo estaba en shock. Pero qué bueno, porque nos abre la posibilidad de construir justamente tanto a nivel biomédico todos estos estigmas que tenemos, pero también en la profesión y en la ética del terapeuta o del psicoterapeuta, que tenga como estas fronteras bien delimitadas. ¿Qué sí me toca? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y a partir de ahí, pues trabajar en ese equipo multidisciplinario, porque veo que aquí tenemos psicoterapeutas, tenemos psiquiatras, y de verdad que honor poder abrir estas conversaciones, y muchas, muchas gracias, profe Luis, de verdad. Un gusto, un gusto. Bien, gracias. Nos vamos a un pequeño receso y regresamos era 12:20, vamos a ocupar estos 2 minutitos y les presento a nuestro siguiente ponente, ¿vale? Muchas gracias.